Buenas tardes a la sesión penúltima del Seminario Nietzsche Complutense en la Casa del Lector, la lectura de la Gaia Ciencia o de la ciencia jovial. Hoy contamos con la profesora Ana María Leira del departamento nuestro, del Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento de la Complutense. Antes de presentarla a ella y a su ponencia, que ya les habrá llegado por correo electrónico, quería dar dos avisos, que es una cosa que vamos a continuar haciendo, de manera que ruego a quien tenga alguna noticia de cualquier cosa publicada en relación con Nietzsche o sobre Nietzsche, que nos lo comunique para irlo avisando. Me llegó el otro día de dos asiduas del seminario, que son Carmela Alcolea y María Luisa Sens, un libro que han editado, un curioso libro que recoge fotografías. A la izquierda una fotografía de un paisaje, a la derecha una fotografía con macro de un trozo de madera, de un trozo de piedra o de un fragmento de cristal. Y entonces el libro, que está prologado por un profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, acaba con un fragmento de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche, y las dos autoras pues me han dicho que la lectura que hemos venido haciendo de Nietzsche les ha inspirado para este trabajo. Luego también quería avisar de la aparición de un libro que está editado por mí, Nietzsche y la transformación de la cultura, que recoge una serie de trabajos que hicimos miembros del seminario en un curso de doctorado del año pasado en la facultad. En concreto, Víctor Berríos, Sergio Antoranz, Óscar Quejido, Germán Cano y yo mismo, ¿no? Entonces está en la editorial Arena y se llama Nietzsche y la transvaloración de la cultura, que cuando empiece el curso que viene espero podamos presentar en alguna librería, probablemente en la central. Bueno, en cuanto a la ponencia de hoy, la autora, Ana María Leira, es profesora del Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética, Historia del Pensamiento, como he dicho antes, de la Complutense, subdirectora también del Seminario Nietzsche Complutense. Investiga desde hace tiempo sobre estética, teorías de las artes, relaciones entre escritura e imagen, investigaciones sobre el gesto, arte y locura. En la actualidad es directora del seminario, de la revista Escritura e Imagen, y codirectora del grupo de investigación complutense La Europa de la Escritura, y dirige el grupo español del Seminario Permanente de Investigación Científica La Europa de la Escritura, sobre las relaciones entre la escritura y la imagen. Entre sus últimas publicaciones en español cabe destacar la reedición de La mirada creadora, de la experiencia artística a la filosofía, y la obra de Cervantes a Dalí, Escritura, Imagen y Paranoia, en la editorial Fundamentos. La conferencia que nos presenta hoy la profesora Ana María Leira lleva el título, como sabéis, Nietzsche y el Dioniso órfico, a partir de la Gaia Ciencia, un estudio de la figura de Orfeo en el pensamiento de Nietzsche. Y sin más, tiene la palabra la profesora Leira. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer ante todo a Mariano Rodríguez, al director de mi departamento, y al espíritu alentador de todos estos cursos sobre Nietzsche, que haya contado conmigo, y quiero también agradecerles ante todo a todos ustedes que tengan la paciencia de un día como hoy, que apetece más estar en una terracita tomando una cerveza, venir aquí. Así que muchas gracias a todos. Bien, el punto de partida es que fue un punto de partida de sorpresa para abordar el tema que hoy propongo, porque resulta sorprendente observar la escasez de referencias a Orfeo en el conjunto de la obra de Nietzsche. Sorpresa que se transforma en perplejidad cuando pensamos en el valor
que concede su pensamiento a la poesía. ¿Cómo conciliar entonces la ausencia de la figura mítica de Orfeo en una obra en la que aquello que Orfeo representa impregna de manera explícita por medio de la reflexión o implícita a través de la práctica todo su conjunto, todo el conjunto de la obra de Nietzsche? ¿Qué obliga a Nietzsche a borrar de sus textos la figura de Orfeo, la figura del bardo, del representante por excelencia de la poesía? Esta ausencia resulta todavía más sorprendente cuando comparamos las referencias a Orfeo con las dedicadas a Dioniso. Nietzsche habla de Orfeo 16 veces en total a lo largo de toda su obra. De ellas, solo 2 referencias las encontramos en la Gaia Ciencia, mientras que Dioniso aparece nombrado en 217 ocasiones a lo largo de toda la obra. De las 16 referencias a Orfeo, además de los parágrafos 87 y 286 de la Gaia Ciencia, de los que me voy a ocupar más adelante, 8 aparecen distribuidas, estas referencias de Orfeo, 8 aparecen distribuidas en fragmentos póstumos, 2 en el nacimiento de la tragedia, una en Sócrates y la tragedia griega, una en una carta a Heinrich Köselitz, una en 5 prólogos para 5 libros no escritos y finalmente una en Nietzsche contra Wagner. Sabemos la importancia que para el pensamiento nietzscheano posee la figura de Dioniso, eso está claro, desde sus primeras reflexiones. Pero dada la proximidad en el ámbito de la mitología griega de estas 2 figuras, Orfeo y Dioniso, no es fácil comprender tal desproporción. Tantas veces citado, nombrado Dioniso, no me refiero al espíritu que alienta en los textos, me refiero a las citas concretas, al nombramiento de la figura mítica Dioniso o al nombramiento de la figura mítica Orfeo. No es fácil, por lo tanto, comprender tal desproporción, sobre todo al tener en cuenta el modo en que para el filósofo Nietzsche las relaciones entre filosofía y poesía deben ser puestas de manifiesto. Sale así a nuestro encuentro la necesidad de recuperar los rasgos más característicos de la figura mítica de Orfeo para proceder a una comprensión quizás comparativa de ambos mitos en la medida en que retornan en el pensamiento de Nietzsche. Digo retornan porque es verdaderamente un retorno, una puesta al día de lo que pertenece a un pasado que es el pasado, el acervo de la cultura griega y de la mitología griega. Por lo tanto, puesto que retornan y por lo tanto necesitamos recuperar los rasgos de la figura de Orfeo para proceder a esta comparación y para ver en qué medida han podido ejercer cierta influencia a través de la fascinación o quizá también del silencio en nuestra cultura contemporánea. Existen numerosos estudios que en la actualidad han permitido arrojar nuevas luces, siempre luces muy confusas, muy complejas, porque los datos, los fragmentos con los que contamos para interpretar son fragmentos a veces interpretados muy diversamente por los helenistas, por los especialistas, pero existen ya estudios que nos permiten arrojar nuevas luces sobre los aspectos más remotos y desconocidos tanto del dios Dioniso como del mítico Orfeo. En el caso de Orfeo, son 2 las referencias a partir de las que vamos a trazar algunos de los rasgos que han destacado los estudiosos. Nos referimos a un estudio ya clásico sobre Orfeo y la religión griega, que probablemente algunos de ustedes conozcan, es del helenista inglés Guthrie, W.K.C. Guthrie, y otro más reciente, este es ya un estudio clásico, el otro es el más reciente de Marcel Detienne, donde se nos habla de la escritura de Orfeo. En el caso de Dioniso, el libro, la última exposición de la figura mítica de Dioniso, de una manera mucho menos restrictiva que el dios de la bacanal o el dios de la orgía, es el estudio de María Daraki, que lleva por título Dionisos
y la madre tierra, y la tierra. Con lo cual el estudio abre espacios para la reflexión más allá del Dioniso tradicional que estamos acostumbrados a manejar. Y también, por supuesto, en Guthrie, la figura del Dioniso órfico, concretamente, dentro de este gran estudio que es el estudio sobre Orfeo. Bien, a partir de aquí podemos ir pensando, ¿quién era Orfeo para los griegos? Alguien cuyo nombre resultaba famoso ya en el siglo VI a.C., según una frase que se encuentra pronunciada por el poeta Íbico, donde Íbico habla de onomaklitón Orfén, el famoso Orfeo. Esta frase del poeta Íbico del siglo VI a.C. nos llega, como casi todo, transmitido por un estudio, por un escoliasta, por un trabajo muy posterior. Pero la frase sitúa a Íbico y a su resonancia sobre el famoso Orfeo en el siglo VI a.C. Esta fecha, la fecha del siglo VI a.C., es una fecha muy próxima al momento en que se data la erupción en Grecia de un culto procedente de Tracia y cuyos excesos habían provocado la reacción alarmada de la ortodoxia religiosa griega. Nos referimos al culto del dios Dioniso, con sus ménades febriles recorriendo los campos al comienzo de la primavera. Es decir, al mismo tiempo que se recoge en textos que Orfeo ya es famoso antes del siglo VI a.C., al mismo tiempo aparece en Grecia un culto heterodoxo que es el culto del Dioniso báquico. Las frases, esta frase, la de el onomaklitón Orfén, atribuida a Íbico, donde se habla del famoso Orfeo, da cuenta, por lo tanto, de la dimensión alcanzada por la figura de Orfeo en momentos muy remotos de la cultura griega. Orfeo no es un advenedizo, Orfeo es algo que está en el entramado más profundo de la cultura griega. Tanto sus cultos como el relato sobre su persona eran, por lo tanto, conocidos, muy conocidos, y estaban muy difundidos entre el pueblo griego. Los estudiosos están de acuerdo en señalar también para Orfeo la Tracia como su patria, como su punto de partida, igual que para Dioniso. Y su vida se sitúa, la vida de Orfeo, en la edad heroica, varias generaciones, se nos dice, antes de Homero, y haciendo de él el padre de los cantos. Orfeo es la figura mítica que da legitimación a un poeta, a la poesía épica, a la poesía homérica. Se dice que era hijo de la musa Calíope, y según qué tradiciones, su padre es Apolo o el dios tracio Eágalo. De Orfeo se contaba que con el canto de su lira hacía doblegar los árboles y los animales acudían para escuchar su melodiosa voz. El poder de la lira también consistía en dulcificar los corazones de los guerreros y volver sus pensamientos hacia la paz. En la literatura española es notoria su aparición en un romance tipo, el romance del conde Arnaldos, donde la capacidad de atracción de la melodiosa voz del personaje que se describe, convierte el barco en el que llega a la playa donde Arnaldos caza en la imagen misma de la poesía. Me he permitido un poco la licencia de traerles aquí el romance castellano para que nos demos cuenta de hasta qué punto esa configuración de Orfeo poesía y Orfeo poesía de una manera muy definida que vamos a ver ahora impregna durante siglos la relación entre poeta, poesía y lector. El romance dice así: ¿quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Con un falcón en la mano, la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda, la ejarcia de fino cendal. Marinero que la manda diciendo viene un cantar que la mar facía en calma, los vientos hace amainar.
Los peces que andan en el hondo, arriba los hace andar. Las aves que van volando, en el mástil las faz posar. Allí fabló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por Dios te ruego, marinero, dígasme ora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Se trata, sin duda, de la nave de Orfeo, una nave excepcional porque es la nave del arte. Sus velas, sus aparejos no son los habituales de la gente del mar. El marinero que la conduce, el piloto, es el cantor, el bardo, el poeta, que solo puede comunicar su canto a los iniciados, a quienes comparten con él la poesía, y ese canto hace que los peces y las aves acudan a escuchar, humaniza la naturaleza. Los atributos de Orfeo, captados por el autor anónimo del viejo romance castellano, nos lo muestran también como un acólito, es un feligrés, un oficiante del arte y del culto de Orfeo. Este romance está estudiado por Menéndez Pidal y está estudiado de una manera profundísima, poniéndolo en relación con el concepto alemán estético de la empatía. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va, porque yo no puedo hacer comprender la poesía, sino a quien practica la poesía, quien es poeta, quien empatiza con la poesía y con el canto. Bien, pero más allá de representar la imagen divina del canto, como vemos que está recogido ya por la poesía española más remota, la figura mítica de Orfeo nos sitúa ante la necesidad de distinguir entre lo que el mito expresa y aquello en lo que el mito se convierte, es decir, entre Orfeo y el orfismo, que son dos cosas diferentes, ya que desde sus inicios el orfismo no es otra cosa que una literatura, y se podría hablar en consecuencia de la biblioteca de Orfeo. La diferencia entre los misterios de Eleusis y los de Orfeo es que los misterios de Eleusis son rituales para ver, son espectáculo, son el fondo a partir del cual nace el teatro. Mientras que la de Orfeo es una religión de textos, de inscripciones en papiros o en tablillas, y sus misterios no son para ver, sino para leer. Es lo que se nos dice en el Hipólito de Eurípides, quien, la figura central de esta tragedia, Hipólito, viste los ropajes a la manera de los seguidores de Orfeo y recuerda a la vez los teletai, es decir, los rituales órficos, los ritos de iniciación y el régimen vegetariano de sus seguidores. Las historias de su descenso a los infiernos tras la muerte de Eurídice y su personificación como el piloto que conduce la nave Argos en el viaje hacia la conquista del Vellocino de Oro son frecuentes en transmisiones distintas y en versiones distintas en la literatura griega, ya sea en Homero, en Hesíodo y más tardíamente también en Píndaro. Los relatos antiguos justifican la presencia de Orfeo en la expedición de los argonautas a causa de su capacidad mágica de fascinar mediante el canto, lo que haría al grupo de navegantes capaces de sortear los peligros de las sirenas. Parece que el oficio de Orfeo, en este viaje excepcional, era el de Queleustés, que significa el que canta y entona el ritmo para los remeros. Pero este canto estaba dotado de un poder tan superior que le ofrecía al navío la posibilidad de sortear todos los peligros. El centauro Quirón había sido quien había anunciado todo esto, con su capacidad profética, ya que había profetizado a los argonautas que si llevaban a Orfeo como piloto al frente de la expedición de la nave Argos, Orfeo les protegería con el poder mágico de su canto. Hay un estudio muy interesante de Gilbert Durand en las estructuras antropológicas de lo imaginario, en el que nos dice Durand que la figura de Orfeo es el modo de advertirnos de que la poesía es el piloto de toda empresa. La poesía en el sentido de poiesis, de poder producir, poder poner algo en el ser. Y por lo tanto ese canto órfico, ese canto que Orfeo representa, es el guía, es el piloto, lo que va a llevar a buen término la empresa. Ahora bien, Orfeo no era considerado entre los griegos como un dios,
a la manera de Zeus o a la manera de Apolo o de Ateneo, sino como una figura heroica, alguien de carácter semidivino por su parentesco con los dioses, pero cuya vida transcurría como la de los mortales. Una nota destacada de Orfeo es por consiguiente su carácter mortal. El relato mítico nos describe a un Orfeo desesperado tras la muerte de Eurídice y por su pérdida en el Hades, de donde no la logra recuperar y la pierde por segunda vez. El duelo le lleva a la soledad y a la ausencia de relación con sus semejantes. En este estado es descrita su muerte tras el ataque de las Ménades, que enfurecidas por su actitud le despedazan y arrojan sus miembros al río Ebro, Ebro con H, no el de Zaragoza, en cuyas aguas, nos sigue relatando el mito, llegaron flotando la cabeza y la lira hasta la ciudad de Lesbos, donde fue enterrado por las musas. Orfeo está pues íntimamente relacionado con los cultos báquicos. El hecho de morir despedazado es una referencia a su vínculo con el menadismo, con los cultos báquicos, y en este sentido observamos que su peculiaridad fundamental consiste en tener un carácter doble. Orfeo es un profeta de una religión que es la religión de Dioniso, pero a la vez es hijo de Apolo y de una de las musas. Es un profeta, un adivino, un vidente del futuro, algo que en el pensamiento griego no es difícil considerar como asociado al ámbito de la poesía, y por otra parte, este es un dato más que no tendría razón para ser olvidado por el pensamiento nietzscheano, dada su vocación de futuro. Es decir, como Nietzsche, que está pensando siempre en ese superhombre venidero, en ese futuro, en ese modo de que el último hombre pueda dar paso a ese hombre ya de la voluntad de poder, a ese superhombre, como ese pensamiento de futuro no cuenta con este aspecto, con esta vocación que aparece en la propia figura mítica de Orfeo. Poesía y adivinación nos conducen pues inmediatamente a Apolo, el de Delfos. Orfeo no es un dios, sino un héroe, no es inmortal, sino mortal. Funda una religión báquica, el orfismo, cuyo dios era sin duda Dioniso, en este caso conocido bajo una advocación, la advocación de Dioniso Zagreo. Y a pesar de todo ello, la figura de Orfeo no es báquica, solo su muerte es báquica, y su descuartizamiento lo vinculan con los cultos báquicos, pero los rituales órficos son rituales dirigidos hacia la noche, a Nix. Los especialistas nos advierten entonces sobre la necesidad de distinguir distintos aspectos. En primer lugar, una tradición que nos cuenta su vida fabulosa, su vida mítica, su vida inventada, pero que se nos relata mediante tradiciones que tienen versiones diferentes, pero versiones similares. En segundo lugar, la escritura de Orfeo, los poemas, algo que Platón llama, de manera un tanto socarrona y reticente, un tumulto de libros. Son las teogonías órficas. Y por último, y en tercer lugar, las prácticas, las prescripciones, las tablillas de los iniciados que se escriben en el reverso y que están dirigidas a Dionisos y que llevan el nombre de Dioniso. Está claro, por tanto, que el dios de la religión órfica era Dioniso, pero también está claro que el conjunto Apolo, Dioniso, Orfeo era para el pensamiento griego, más allá de una religión con sus específicos cultos y sus rituales, un modo de expresar valores eminentemente estéticos. Y atención, aquí llamamos estéticos a valores que expresan creatividad, proceso de creación y destrucción, arte, Kunst, en el más puro sentido nietzscheano, y ya más concretamente los valores de la poesía. Platón hablaba de los poetas teólogos y los consideraba hombres excepcionales que poseían una facultad especial para conocer la verdad. Se trataba para él de seres inspirados que no utilizaban la razón porque su conocimiento la trascendía y superaba los límites del habitual conocimiento humano. Hesíodo, Homero, eran para Platón y para los filósofos posteriores los poetas teólogos. En el siglo VIII a.C., en la teogonía,
Hesíodo dedica a la persona de Dioniso apenas unos versos. Fíjense ustedes la teogonía. La teogonía, que es un catálogo de dioses, y en ese catálogo de dioses donde aparecen todos, no hay uno que se quede fuera, Dioniso ocupa unos rengloncitos mínimos. Les cito: y Semele, la hija de Cadmo, tras de unirse a Zeus, parió un hijo ilustre, el alegre Dioniso. Siendo mortal, parió al inmortal. Y ahora son dioses ambos. Dioniso, el de cabellos de oro, se casó con la rubia Ariadna, hija de Minos, y se desposó en la flor de la juventud. Y Cronos la puso al abrigo de la vejez y la hizo inmortal. Punto. Ni antes ni después se va a volver a hablar en la teogonía de Hesíodo de Dioniso. Citas, no he querido ser demasiado prolija en las citas, pero citas semejantemente breves están en Homero, en la Ilíada y en la Odisea. Por lo tanto, ese Dioniso es al que acude Nietzsche, ese Dioniso presocrático, homérico, heroico de la cultura heroica, es un Dioniso apenas insinuado en la cultura más ancestral y más remota de los griegos. Diríamos que esta breve referencia muestra hasta qué punto, en el marco de la religión olímpica, en la ortodoxia griega, Dioniso no es una divinidad central, sino más bien un advenedizo, alguien introducido al final en el catálogo de nombres divinos sin dedicarle una atención o un relieve específico. Aparece en cambio Dioniso invocado entre los himnos órficos con el respeto y la veneración dedicados a la divinidad ya de un culto importante, pero son los himnos órficos. No es ese momento al que Nietzsche quiere volver para recuperar esa figura de Dioniso, sino los himnos del orfismo, lo que nos lega el orfismo. Cito el himno órfico. Te invoco, oh bienaventurado, el de los 1000 nombres, frenético Baco, el de frente de toro, Leneo que esparces el fuego, Nisio furioso, que llevas una férula, Lignites, príncipe de los misterios, nocturno, prudente, tocado con mitra, armado del tirso, orgiasta sagrado, triple, germen escondido de Zeus, primogénito, padre e hijo de dioses, comedor de carne cruda, portador de cerdo, danzarín furioso, conductor de las orgías que te mezclas en las trienales, que entreabres la tierra, llameante, que tuviste 2 madres, que corres por las montañas vestido con pieles de ciervo, celebrado de año en año, peán, que tienes una lanza de oro, coronado de uvas, basareano, que gustas de la hiedra, Dios virgen, ven bienaventurado y sé siempre propicio a los que enseñan los misterios. Hasta aquí el himno órfico. De manera que el Dioniso órfico, que aparece en este himno, datado en torno al siglo VI a.C., es el Dioniso cuyos cultos antiquísimos habían irrumpido en la sociedad olímpica griega como una religión heterodoxa que se difunde rápidamente y cuyos misterios ganan rápidamente adeptos. En la costumbre documentada históricamente del menadismo, las bacantes, en primavera, recorrían los campos despedazando animales y devorándolos crudos. Era una costumbre bárbara, perseguida por el Estado, hasta que el mito de Dionisos la legitima asociándola con el renacimiento del dios cada primavera y haciendo de las bacantes sus nodrizas. Es este el Dioniso de las teogonías órficas, el 3 veces nacido, Dioniso Fanés, el protógono, el primer nacido, Dioniso Zagreo, el humano, y Dioniso el resucitado, aquel a quien los titanes engañaron con juguetes y descuartizaron, cuyos miembros fueron recogidos por Apolo y cuyo corazón, salvado por Atenea, renació gracias al poder de Zeus. Hasta este momento no encontramos ninguna razón para no reconocer en el Dioniso nietzscheano la figura del dios órfico. Nada justificaría, a nuestro entender, la ausencia de referencias al orfismo, a la tradición que hace de Dioniso la figura central de unos cultos que, por su carácter heterodoxo, la verdad es que podrían caerle muy bien y muy simpáticos a Nietzsche, porque precisamente son cultos transgresivos, son cultos que se oponen a la ortodoxia, son cultos, podríamos decir, permítanme ustedes la licencia, transvaluadores. Pero existe un aspecto de la figura de ese Dioniso de los 3 nombres que desagrada conscientemente a Nietzsche, y con razón. Y es la manera que tiene la teogonía órfica de dar cuenta de los orígenes de la raza humana
y su vinculación con Dioniso, ya que el orfismo relaciona la estirpe de los hombres con el crimen de los titanes. Ellos devoraron al niño divino Dioniso. Ellos fueron fulminados por Zeus con su rayo. Y de sus cenizas surgió la raza de los seres mortales, desconocida hasta entonces por los dioses, por los inmortales. Por ellos existe en el ser humano una gran porción de mal, la herencia de los titanes, y un pequeño resto de divinidad, una centellita de bien, que es la herencia del dios devorado, de Dioniso Zagreo. Esta raza, la de los seres humanos, debe venerar mediante sacrificios y oraciones al dios niño, a Dioniso, con el fin de que les libere de la culpa del asesinato, del mal del que la parte titánica contamina radicalmente la existencia humana. A partir de este momento podemos ya explicarnos por qué la preferencia de Nietzsche por el dios que apenas nos describe Hesíodo frente al dios órfico. ¿Cómo hacer compatible la idea de una existencia inocente, de una existencia asumida gozosamente, de una existencia jovial, de un destino que se ama, amor fati, con el relato órfico que instala la culpa en el origen? Y si no bastase con esta incompatibilidad, el iniciado en los misterios órficos se hace enterrar con unas tablillas o unos rollos de papiro en los que está descrita la fórmula que le puede conducir hacia otra vida más allá de la muerte, hacia la trascendencia. ¿Cómo hacer de los símbolos de la creatividad expresión del comportamiento de la voluntad de poder, de Apolo y de Dioniso en Nietzsche? ¿Cómo hacer depender de un relato que contradice a todas luces las intenciones y los presupuestos nietzscheanos? Está claro que ese Dioniso órfico no le interesa para nada a Nietzsche. Pero llegados a este punto también podemos seguir preguntándonos por qué recurre Nietzsche a la mitología para dar cuerpo y base a su pensamiento. ¿Por qué el retorno de Apolo y de Dioniso a finales del siglo XIX? ¿Qué había pasado? La Ilustración, con su desprecio de las religiones y su exclusivo reconocimiento de la razón, genera un distanciamiento entre el Estado y la sociedad. El mito representa fundamentalmente, para la percepción de ese pensamiento post-ilustrado, el modo de legitimación de la comunidad. El mito y la religión hacen que un pueblo piense, ponga en común sus deseos, sus pensamientos, sus inquietudes. Por lo tanto, el mito tiene un poder legitimador. Bien, en el momento en que la Ilustración, diríamos, deroga la eficacia de la religión y la eficacia del mito, se pierde la fuerza de una legitimación que, derivada de una autoridad respaldada por lo divino, deviene humana, pero desteologizada. ¿Dónde buscar entonces el sentido de la vida humana? El romanticismo se hace cargo de esta crisis y vuelve su mirada al mito. Así, la pregunta a la que hubieron de enfrentarse los románticos, tanto filósofos como poetas, literatos o intelectuales en general, fue: ¿a qué tipo de práctica social corresponde la transmisión de los mitos? Y la respuesta fue que los mitos y las religiones sirven para garantizar la permanencia y constitución de una sociedad a partir de un valor supremo. Su papel sería conferir cohesión a la comunidad y conferirle esta cohesión a partir de creencias comunes, de una misma escala de valores. De esta manera, el mito justifica determinados modos de vida en una sociedad. Pan, Dioniso, los sátiros, los silenos expresan la fuerza vital de la naturaleza, Ares la guerra, Apolo y Afrodita la belleza. Todas ellas son figuraciones, modos de hacer ver algo que hay en la naturaleza y, en cuanto a naturaleza, en los seres humanos. El romanticismo hace de Dioniso su dios favorito, aunque no exclusivo, con una presencia que se extiende desde 1700 y durante todo el siglo XIX hasta el XX. Tengamos en cuenta que cuando Eurípides escribe Las Bacantes legitima ese culto bárbaro y lo introduce en la sociedad, en la polis, y al legitimarlo mediante la tragedia y exponerlo al pueblo, ese culto pasa a ser ya no un culto heterodoxo, sino ortodoxo. Pues bien, cuando Eurípides escribe Las Bacantes, la cultura griega se encuentra en un momento de crisis.
en un momento de crisis a causa de la irrupción del pensamiento racionalista. Es lo que denuncia Nietzsche. Sócrates y Eurípides, como racionalistas, acaban con esa fuerza de ese pensamiento primitivo, de ese pensamiento originario, diríamos. El romanticismo vive también la crisis racionalista de una ilustración semejante a la ilustración de la sofística. Es la crisis del pensamiento de las luces. Son momentos similares que podemos deducir que provocan reacciones similares. El dionisismo sobrevive a la ilustración griega y a la sofística porque el Dioniso de Eurípides, el dios de las vacantes, es ya una promesa de Dios venidero. Es una promesa de Dios por venir, capaz de preservar la fuerza de lo religioso en el futuro. Es a partir de esta crisis epocal, posterior a la Ilustración, cuando todo el pensamiento romántico se afana en proponer la invención de una nueva mitología. Esta nueva mitología tiene como misión dar cohesión a la sociedad y constituir una comunidad humana en un momento en el que ya los valores religiosos han sido puestos en crisis. Esta nueva mitología, una nueva mitología que hay que inventar, esa divinidad cuyo advenimiento espera el hombre romántico, se afirma que ha de mostrarse en la poesía. Es la poesía la que configurará el nuevo mito, con fuerza, con implantación en la sociedad. De este modo, el romanticismo hace de la poesía el arte creativo por excelencia, la matriz en la que el mito cobrará nueva vida. Por su parte, y de acuerdo con los últimos momentos de la reflexión romántica, la interpretación nietzscheana del dionisismo en el nacimiento de la tragedia parte de cuestionar la supremacía de la razón y va en la línea de restaurar frente al poder de la racionalidad mecánica, palabras de Husserl que a mí me gustan mucho, de la razón raciocinante, mecánica, la razón heroica, esa razón que se atreve a pensar fuera de lo ya pensado, fuera de lo establecido. Su carácter profundamente humano y dionisíaco en el espíritu de la música, eso es lo que reivindica Nietzsche. Reparemos ahora en los dos textos de la Gaia Ciencia. Este largo preámbulo ha sido para entrar en esos dos textos absolutamente, me parece que inanes, me parece que sin cuerpo en la Gaia Ciencia. En estos dos textos se nombra Orfeo. En el primero, en el párrafo número 87, nos encontramos primero con el epígrafe que dice sobre la vanidad de los artistas. Y el párrafo dice así: creo que a menudo los artistas no saben qué es lo mejor que pueden hacer. Son demasiado vanidosos para ello. Ellos han dirigido su atención hacia algo más orgulloso que lo que parecen ser estas pequeñas plantas que nuevas, raras y hermosas saben crecer sobre su suelo con auténtica perfección. Valoran, en definitiva, superficialmente lo que constituye lo mejor de su propio jardín o viña. Su amor y su perfección no son del mismo orden. He aquí un músico que más que cualquier otro mide su maestría en encontrar los tonos característicos del reino de las almas afligidas, oprimidas o torturadas, así como en dar la palabra hasta a la muda animalidad. Nadie es capaz de igualarle en los colores del otoño tardío, ni en la indescriptible y conmovedora felicidad de un último, definitivo, extremadamente breve placer. Conoce el sonido de esas secretas e inquietantes medianoches del alma en las que causa y efecto parecen fuera de sus goznes, donde en cualquier momento algo puede surgir de la nada. Más acertado que nadie, crea desde el más profundo fondo de la felicidad humana y, por así decirlo, desde su copa vacía, allí donde se han entremezclado, para bien o para mal, las gotas más amargas y ásperas junto con las más dulces. Conoce los fatigados movimientos realizados por las almas que no pueden saltar, ni volar, ni tan siquiera caminar. Posee esa esquiva mirada del dolor ocultado, de la comprensión desconsolada, de la despedida sin confesiones. Como si fuera el Orfeo de toda secreta miseria, él es superior a cualquiera, y gracias a él se han añadido al arte algunas cosas que previamente parecían ser inexpresables, e incluso indignas de ser consideradas arte, como si las palabras solo fueran capaces de atemorizarlas, no para comprenderlas. Algo muy pequeño y minúsculo en el alma. Sí, él es, a decir verdad, el maestro de lo diminuto, aunque él no quiera serlo. Su carácter prefiere los grandes murales y la atrevida pintura al fresco.
es incapaz de ver que su espíritu tiene un gusto y una inclinación diferentes y que prefiere sentarse en las esquinas de las casas derruidas. Allí, oculto, ocultándose a sí mismo, pinta sus auténticas obras maestras, las cuales son todas muy breves, a menudo solo duran un compás. Solo aquí es donde él se hace completamente bueno, grande y alcanza la perfección, estando tal vez solo, pero él no lo sabe, es demasiado vanidoso para saberlo. Hasta aquí el primer fragmento. El otro fragmento es más breve y comienza también con un epígrafe que titula Nietzsche Digresión. Sí, aquí hay esperanzas, pero ¿qué veréis y qué oiréis vosotros de ellas si no habéis sentido resplandor, ardor y auroras en vuestra propia alma? Solo puedo recordar, de otra cosa soy incapaz, mover piedras, hacer de animales hombres. ¿Acaso queréis eso de mí? Ah, si vosotros sois aún piedras y animales, buscad entonces a vuestro Orfeo. Son las dos únicas citas. He querido leer los dos párrafos para poder tener presente el tono del texto. Un tono que en principio, en el primero, nos haría creer que se está hablando oscuramente, de una manera muy críptica, del propio Orfeo, al decir, he aquí un músico que más que cualquier otro mide su maestría en encontrar los tonos característicos del reino de las almas afligidas, oprimidas o torturadas, así como en dar la palabra hasta la muda animalidad. Parece recordar esa capacidad que tiene Orfeo de humanizar la naturaleza. Ahora bien, este sentido, que a primera vista nos induce a relacionarlo con el segundo fragmento, es esa peculiaridad del mito de Orfeo de humanizar la naturaleza, la que al parecer alentaría esas intenciones de Nietzsche, pero por otra parte, intenciones que nos parecerían superfluas, puesto que no añaden nada a los atributos de la figura de Orfeo y solo reiteran lo que es para todos conocido. Pero Nietzsche transcribe este mismo aforismo en su Nietzsche contra Wagner, de modo que ahora podemos poner rostro y añadir matices a la figura a quien Orfeo representa. Nietzsche está hablando de Wagner Orfeo. Procuraremos ahora señalar la importancia filosófica y sobre todo estética de esta identificación. Dos textos de Wagner nos interesan especialmente: Ópera y drama y la obra de arte del futuro. En la obra de arte del futuro, Wagner expone su posición respecto a la poesía. Se trata de una posición que molesta a Nietzsche profundamente y por tanto lo aparta del programa de su concepción estética, que hace de la ebriedad la condición ineluctable del estado estético. Cito a Wagner. En cualquier parte donde el pueblo poetizase, y el pueblo es el único que realmente puede poetizar, o bien se ha de poetizar en consonancia con él, también se gestó allí el propósito poético como cabeza de ese ser humano completo y existente, apoyado únicamente sobre los hombros del arte de la danza y del arte del sonido. Es seguro que la lírica de Orfeo no hubiese sido capaz de transformar a los animales salvajes en seres silenciosos que tranquilamente se tienden sobre el suelo, llenos de devoción, si el cantor les hubiera dado a leer algo así como poemas impresos. Previamente, la resonante voz del corazón tuvo que infundir respeto a sus oídos, y moviéndose con gracia y valentía, el cuerpo humano tuvo que imponerse a sus ojos, porque no acechaban más que carnaza, de tal manera que sin ninguna arbitrariedad en ese ser humano no viesen ya solamente sustancia para su estómago, algo que poder devorar, sino también una cosa que estaba frente a ellos, digna de escuchar y contemplar, y todo eso antes de que fueran capaces de prestar atención a sus sentencias morales. Fin de la cita. Wagner está aquí exponiendo unos ideales estéticos que pertenecen plenamente al espíritu romántico, que promueve la invención de una nueva mitología capaz de reconducir los comportamientos dispersos de la sociedad para lograr darles cohesión a través del mito, y en concreto de la poesía, como espacio de la plena creatividad. La idea de pueblo expresaba en Wagner la continuación de los ideales de la Revolución Francesa y las propuestas del socialismo utópico, de los sansimonianos, de Saint-Simon. Esta idea de pueblo es la que para los románticos garantiza el origen de esos nuevos valores que habrían de comprometer a toda la comunidad. Pero esa idea de pueblo es precisamente la que Nietzsche expresa con mayor firmeza la idea de rebaño, igualadora, sin iniciativas, y en consecuencia la que más se aparta de los planteamientos nietzscheanos que hacen del arte una estructura de la voluntad de poder,
y del comportamiento del artista el modo de ser que más directamente nos sitúa ante el proceso inherente a la voluntad de poder, ante el juego dionisíaco del mundo. Ahora ya sabemos por qué Nietzsche reniega de un Orfeo tan, a pesar suyo, imposible de distinguir del conglomerado Apolo-Dioniso. Percibimos en el pensamiento de Nietzsche la intrínseca ambigüedad de unos símbolos que muestran tanto como ocultan aquello de lo que con más profundidad se quiere hablar. Estamos ante la primera de las máscaras tras las que se oculta y reacciona el Nietzsche dionisíaco. Pero pasemos a la segunda máscara. En el fragmento 341 de la Gaia Ciencia, Nietzsche narra por primera vez, antes del Zaratustra, su experiencia del eterno retorno. Seguiremos en este caso, aunque solo en parte, las reflexiones de Pierre Klossowski en su obra Nietzsche y el círculo vicioso. Su interpretación se formula a partir de la idea de que Nietzsche describe una alucinación, es decir, una vivencia en la que un daimon, Klossowski lo relaciona con el genio de las 1001 noches, es decir, con los cuentos de las 1001 noches. Pero sabemos que el recurso al daimon en la filosofía, el recurso a la fabulación, constituye el carácter mismo de la filosofía. Si no, ahí teníamos el daimon en Sócrates, tenemos el daimon en Descartes, tenemos por lo tanto el daimon presente en la filosofía. La filosofía es un instrumento de la razón fabuladora. Pues bien, este daimon le revela que esta vida, la suya, habrá de ser vivida innumerables veces, y tal hecho le convertirá, dice Klossowski, en otra persona. Klossowski nos advierte entonces, cito a Klossowski: no se puede poner en duda que Nietzsche habló aquí de un retorno del yo idéntico. Este es el punto oscuro con el que han tropezado sus contemporáneos y la posteridad. Así, en primera instancia, este pensamiento fue corrientemente considerado como un fantasma absurdo. Hasta aquí la cita de Klossowski. Pero de inmediato, Klossowski se propone llevar a cabo el intento de aclarar ese punto oscuro para la posteridad del pensamiento a partir de un modo de pensar la tautología, el círculo vicioso, a partir de pensar el círculo. El primer paso es pensar la relación de la voluntad con la tridimensionalidad del tiempo en tanto que pasado, presente y porvenir. Se trata, así pues, de pensar el tiempo en relación con la voluntad, con el querer, y esta relación hace de la voluntad un algo impotente, ya que el pasado en tanto que conjunto de acontecimientos en los que se instala también lo no querido resulta irreversible. Lo ya sido no puede dejar de ser. Zaratustra, lo sabemos, nos va a proponer un remedio frente a este imposible: requerer lo no querido, de modo que al asumir el hecho cumplido y volverlo a querer innumerables veces, el hecho cumplido, el acontecimiento del pasado, se convierte en no cumplido. Klossowski califica esta reflexión de astucia que despoja al acontecimiento de su carácter de una vez para siempre. Esto es una cita textual. Y declara la experiencia de Sils Maria, la experiencia del eterno retorno, como ininteligible, pero señalando que la manera de reflexionar sobre tal experiencia es asumiendo que, cito a Klossowski, esta tiene su eje en el querer. Es decir, pensar el tiempo como eterno retorno implica inexorablemente pensarlo desde la voluntad de poder. Formulado al nivel del yo consciente, nos dice Klossowski, idéntico a sí mismo, el imperativo del requerer seguiría siendo una tautología y haría de este imperativo, el requerer, algo que en principio solo concierne a una voluntad en el intervalo de una vida individual. En la imagen que se describe en el Zaratustra, aquella del pórtico instante, donde confluyen los dos caminos eternos, pasado y futuro, se reproduce el aforismo, esa imagen se reproduce el aforismo de la 341 de la Gaia Ciencia, y en ese aforismo, como en la narración del capítulo de la visión y del enigma de Zaratustra, quien se detiene bajo el umbral de ese instante es todavía el único capaz de captar la estructura circular del tiempo como eternidad. Se trata todavía del yo individual, el que pasa y retorna idéntico a sí mismo. Klossowski dice, pero esta parábola no nos convence. Ahora bien, el aforismo 341 de la Gaia Ciencia declara, cito a Nietzsche: si aquel pensamiento llegara a apoderarse de ti tal como eres, te transformaría y tal vez te aplastaría. Fin de la cita. De modo que al requerer,
El yo cambia y se vuelve otro. La solución que Zaratustra busca es un cambio, no del individuo, sino de su querer. Klosowski afirma: requerer lo pasado no querido. En esto consiste la voluntad de poder. Es decir, la voluntad de poder entendida en su pleno sentido en tanto que Wille zur Macht, un querer hacia, un querer lo porvenir. Por eso el Dios venidero. Apoyándose en dos fragmentos de Nietzsche, uno en el que se dice mi realización del fatalismo, a saber, uno por el eterno retorno y por la preexistencia, dos por la liquidación del concepto de voluntad. Otro fragmento fechado en agosto de 1881 en el que se dice la incesante metamorfosis. En un breve intervalo tiene que pasar por varios estados individuales. El medio es el incesante combate. Fin de la cita. Klosowski explica estos dos fragmentos interpretando que el requerer tiene por objeto la múltiple alteridad, inscrita en un individuo. El yo es muchos, y esto indicaría la razón por la que Nietzsche declara que la preexistencia es una condición necesaria en el ser así de un individuo y que el adepto al círculo tendrá que ejercitarse en esta múltiple alteridad, en ser muchos. ¿Pero qué quiere decir aquí ser muchos? El pensamiento de Nietzsche no parece aclararnos. Klosowski tampoco, y debemos ejercitarnos en la paciencia de una lectura atenta, porque enseguida Klosowski nos va a proponer un nuevo desafío, ya que la clave, según él, está en, cito a Klosowski, el requerer, adhesión pura al círculo vicioso, requerer todas las experiencias, todos sus actos, no como míos. Este posesivo precisamente ya no tiene sentido ni presenta una finalidad. El sentido y la finalidad son liquidados por el círculo. A partir de aquí, Nietzsche va a hacer una división en su propia interpretación del eterno retorno. El superhombre, sigo citando a Klosowski, se convierte en el hombre de la voluntad de poder. La voluntad de poder no es más que una denominación humanizada del alma del círculo vicioso. En cambio, en cuanto a eterno retorno, el círculo vicioso se presenta como una cadena de existencias a la individualidad del adepto, a esta doctrina, que sabe que ha preexistido de una forma distinta, de una eternidad a otra. De esta forma, Nietzsche introduce una especie de versión renovada de la metempsicosis. La metempsicosis representa los avatares de un alma inmortal. El mismo Nietzsche declara que pudiésemos soportar nuestra inmortalidad. Eso sería lo supremo. Ahora bien, esa inmortalidad no es en Nietzsche propiamente individual. El eterno retorno suprime las identidades perdurables, requerer todas las experiencias, requerer todos los actos posibles, todas las felicidades y todos los sufrimientos posibles. Esto significa que si tal acto se cumple ahora, si tal experiencia es ahora vivida, ha sido preciso que una serie la haya precedido y que otras sigan, no en el mismo individuo, sino en todo lo que pertenece al mismo potencial de éste, para que un día se reencuentre como tal una vez más. Fin de la cita de Klosowski. Así concluye el capítulo que Klosowski dedica al eterno retorno, titulado Elaboración de la experiencia del eterno retorno como pensamiento comunicable. Este capítulo es el que hemos seguido como hilo conductor para finalizar este conjunto de reflexiones con el fin de mostrar hasta qué punto existe una relación oculta, pero puesta de manifiesto por Klosowski, entre la idea del eterno retorno y la doctrina de la transmigración. Queda por último hacer notar en qué medida alienta, tras estas doctrinas filosóficas, la mitología de lo mistérico, la del dios venidero Dioniso y su profeta Orfeo. Volvamos ahora de nuevo a los rasgos esenciales de la religión de aquel Orfeo del que nos hemos venido ocupando al comienzo. Recordemos que se trataba del profeta doble, sacerdote de Apolo y de Dioniso, reformador de una religiosidad que hace de Dioniso su dios principal, un dios que se caracteriza por inspirar la locura báquica, el dios del menadismo, el extranjero que viene de Oriente, pero también el dios de los cultos de muerte y resurrección, de los rituales de Eleusis. Existe además una característica entre las enseñanzas de aquel famoso Orfeo que no hemos puesto de manifiesto todavía. Se trata del carácter soteriológico de sus enseñanzas.
Orfeo es el profeta cuyas doctrinas predican la salvación mediante una vida después de la muerte. Orfeo fue el reformador de una religión, la dionisíaca, que ya existía antes del orfismo. Su reforma se apoyaba sobre tres doctrinas que tienen relación sobre todo con el ámbito de la conducta humana. La primera es la que hace del ser humano un compuesto de mal y bien a partir de la culpa de los titanes. Ya hemos visto que sería la que repugna a esa concepción de la existencia inocente en Nietzsche. En segundo lugar, la esperanza en la salvación final. Y por último, la creencia en la transmigración de las almas. El orfismo, y Pitágoras y Platón mismo están impregnados de esa idea, de esa doctrina. El alma del hombre, según el orfismo, puede encarnarse en cualquier animal. De ahí la necesidad de abstenerse de carne, pues toda comida que no sea vegetariana es en principio antropofagia. La práctica religiosa y la vida están así íntimamente relacionadas. Comprendemos muy bien de qué manera la creencia en una existencia culpable y la confianza en una vida después de la muerte no podían hacer de Dioniso órfico y de su profeta Orfeo las figuras en las que subsumir la visión jovial de la existencia que Nietzsche reclama como transvaluación. Pero ¿qué pasa con la creencia en la transmigración firmemente asentada en ese conglomerado al que tanto podemos denominar dionisismo como orfismo? Sabemos que Nietzsche se proponía conferirle firmeza científica a su doctrina del eterno retorno, porque así lo expresa en un fragmento citado por Safransky, en el que dice, cito el fragmento citado por Safransky: el mundo de las fuerzas no alcanza ningún sosiego, pues de otro modo ya se habría alcanzado, y el reloj de la existencia estaría parado. Por tanto, el mundo de las fuerzas nunca consigue equilibrarse, nunca tiene un instante de quietud. Su fuerza y su movimiento son igual de grandes en todo tiempo. Cualquier estado que este mundo pueda conseguir tiene que haberlo alcanzado ya, y no solo una vez, sino innumerables veces. Así pues, este instante estuvo ahí ya una vez y muchas veces, y retornará de igual modo, con las fuerzas distribuidas exactamente igual que ahora. Lo mismo hemos de decir del instante que dio a luz ese instante y del instante que es el hijo del actual. Hombre, tu vida entera se invertirá siempre de nuevo como un reloj de arena y se escurrirá una y otra vez. Se intercalará un gran minuto hasta que vuelvan a juntarse todas las condiciones que han sido el punto de partida de tu devenir en el movimiento circular del mundo. Hasta aquí el fragmento citado por Safransky. La interpretación de Safransky opta por concluir que el eterno retorno tiene que ser, ahora cito a Safransky, en Nietzsche la fría ley mecánico-matemática del universo, pero precisamente por eso nos deja fríos. Y supone que es el conocimiento de las teorías científicas de su tiempo, concretamente las de un científico materialista cuya lectura parece que estaba llevando a cabo en esos momentos, el médico Robert Julius Mayer, lo que en principio le proporciona base científica a su experiencia de Sils Maria. Más tarde parece que Nietzsche se alejó de las teorías de Mayer porque introducían una fuerza divina universal en la armonía material de las esferas que indudablemente asentaba la sólida base cientificista y materialista de nuevo sobre principios teológicos. En consecuencia podemos ahora establecer, y ya termino, la idea de que Nietzsche, de acuerdo con sus presupuestos materialistas, siente la necesidad de probar científicamente la experiencia de Sils Maria, y que al recurrir a Dioniso y a la física del momento, el Dioniso homérico y el afán cientificista reprimen al Dioniso órfico y a su profeta Orfeo, pero que ambos mitos retornan enmascarados en la doctrina del eterno retorno, en tanto que remitologización filosófica de la teoría de la transmigración de las almas. Nietzsche necesita utilizar la ciencia para huir de la religión, pero va a ser el arte, cuando hablamos del Nietzsche romántico, el Nietzsche romántico es el Nietzsche que está metido en esta crisis, pero que indudablemente rechaza la solución que da el romanticismo a la crisis. Nietzsche necesita utilizar la ciencia para huir de la religión, pero va a ser el arte el único espacio en el que se pueda dar la comprensión del eterno retorno como experiencia creadora, como experiencia en la que el Dios venidero, Dioniso, se convierte en una figura mítica para nombrar una voluntad hacia el poder, un querer transido de pasado y de futuro, y cuya forma humanizada consiste en acuñar un nuevo mito, el superhombre, radicado en el porvenir, mito imposible de configurar por su carácter venidero. En este caso, Cristo y Dioniso no se identifican, como ocurría en el romanticismo,
en Schelling, en Novalis, en Hegel, en Hölderlin, sino que para Nietzsche es necesario pensar a Dioniso contra o frente al crucificado. La nueva mitología ya no es la religión del arte de los románticos, ya no es la poesía en el sentido de configuradora de mitos, sino la poiesis en tanto que poder producir creativo, la vida como proceso de creaciones y destrucciones, y el arte como fondo móvil y fuente de los valores. Podríamos decir que el sentido profundo del orfismo, negado de manera consciente en Nietzsche, se filtra a partir de su doctrina del eterno retorno, en este caso no para negar la vida, sino para hacer de la voluntad, de una voluntad plena y henchida, de una voluntad creadora, la afirmación última. Pensar el tiempo como eterno retorno, cumbre de la contemplación, alude así a esa experiencia de sentirse a la vez uno y múltiple, individual y supraindividual, todos los nombres de la historia, actualizándose en el instante. Hay, por lo tanto, en Nietzsche una, diríamos, represión. Un colega de la Universidad de Puerto Rico que ha leído la conferencia me comentaba la mejor traducción de la represión freudiana, de la noción de represión freudiana, como desplazamiento. Y quizás sí que lo podemos introducir aquí. Diríamos que no tanto es una represión que produzca un síntoma, sino un desplazamiento, dejar de lado la figura del Dioniso órfico para dar lugar a lo que está de acuerdo con esos intereses y con esas inquietudes. Por lo tanto, diríamos que ese desplazamiento, abusando aquí de una terminología freudiana, a la hora de introducir un nombre, el nombre de Orfeo, en esa su historia, a la vez individual y supraindividual, es lo que le impide conciliar la imagen del poeta y de la poesía con ese poeta ancestral de cuyo influjo quiere huir, pero cuyas enseñanzas no le abandonan. Muchas gracias. Documentada conferencia, yo quería decir alguna cosa, además es una polémica lo que voy a decir, porque claro, ya María Zambrano en su día, siguiendo a Max Scheler, a su admirado Max Scheler, intentó cristalizar a Nietzsche. Max Scheler lo había logrado, según ella. Ella decía que lo más alto sería Nietzsche, un Nietzsche cristiano. Entonces, un Nietzsche cristiano sería un Dioniso sórfico, ¿no? Porque claro, aquí está lo esencial. En un Dioniso sórfico está lo esencial de lo que no es nietzscheano. Pero es algo absolutamente, tú decías, reprimido. Yo diría que es el núcleo del asunto y el núcleo de toda la... ¿Yo puedo intervenir? Sí. Sí. No, pero te dejo continuar. El núcleo de toda la recepción y de la formación del Nietzsche filólogo y del Nietzsche especialista en el mundo griego antiguo. Aquí está absolutamente todo. Hay un fragmento que Nietzsche es un apunte de Nietzsche de 2 años después de la Galla Ciencia, en el que dice que a la hora de pensar lo que yo he pensado, es decir, que el mundo es un juego divino y es un juego que está más allá del bien y del mal, solo tengo 2 precedentes, que son precedentes filosóficos, no tanto míticos o mítico-poéticos, ¿no? 2 precedentes filosóficos son Heráclito y la filosofía Vedanta, la de los hindúes, ¿no? La de los hindúes, el brahmanismo. Esos son mis 2 únicos precedentes. Entonces, bueno, el orfismo domina todo el nacimiento del pensamiento griego, que es el pensamiento occidental. En realidad, la idea del orfismo, claro, había que hablar del mito de Orfeo y de los cultos mistéricos órficos, que a lo mejor no coinciden exactamente, pero bueno, la idea del orfismo está latiendo en el primer texto que se tiene de filosofía en griego, o sea, de filosofía occidental, que es la famosa sentencia de Anaximandro. Es aquello que se decía de hacia donde los seres tienen su origen, hacia allí tienen que volver necesariamente según el orden del tiempo, porque tienen que dar pago a la injusticia. Es decir, la existencia como un delito, la existencia
como mal, como nacida de una injusticia, es la idea de pecado que no solamente es judeo-cristiana, la idea de pecado que está en el orfismo, en la cultura griega, ya desde que empieza como filosofía, en la sentencia de Anaximandro. La justicia exige que todos los mortales nos muramos, porque la misma existencia mortal es un delito. Es lo que llega hasta el mayor delito del hombre es haber nacido, que decía Calderón, ¿no? El mayor delito del hombre. Entonces, claro, esto de la existencia humana como mal, como lo que no debe ser. La existencia es lo que no debe ser y por lo tanto hay que pagarlo. Y esta es la manera de dar sentido a la muerte, ¿no? Porque si no, como decía tan ingenuamente Schopenhauer, no nos moriríamos si no nos mereciéramos morir. Y no sufriríamos si no mereciéramos sufrir, ¿no? Entonces, claro, la idea que se monta Nietzsche frente a esto, que es lo que él combate desde el principio, como descubridor, dice, y luego como descubridor del fenómeno dionisíaco. El que descubre el fenómeno dionisíaco soy yo, dice. Bueno, tú nos has dado argumentos para demostrarnos que no es él el que lo descubre, que más bien se lo inventa. Se lo inventa, puede ser. Pero bueno, yo esto, como viniendo del lado de la poesía, de la invención y de la creatividad, esto no es malo. Es decir, el filósofo se inventa a un Dionisos, compañero de Ariadna, que consiste en el decir sí a la existencia y en el no aspirar a ningún tipo de salvación. Por eso cuando dices lo de Klosowski, la transmigración de las almas, el eterno retorno, bueno, hay una cosa fundamental, es que la transmigración de las almas de los órficos aspiraba a dejar de ser, o sea, aspiraba a la salvación. La caída en la existencia terrestre era una caída que estábamos aquí purgándonos, y cuando estuviéramos ya purgados, iríamos a nuestra verdadera patria, y si todo iba bien, la transmigración ya se superaba, nos salvábamos, ¿no? Bueno, Nietzsche con el eterno retorno es el decir sí a todo esto que hay delante, que tenemos y en lo que estamos, sin ninguna... El eterno retorno lo que corta es toda posibilidad de salvarnos, de ir a otro sitio. No hay otro sitio. Y la represión en psicoanálisis genera problemas patológicos mentales, porque la represión es un movimiento de fuga. La represión es precisamente querernos irnos de aquí. Me quiero ir de aquí. Como decían en los años 70, que paren el mundo que yo me bajo. Que paren el mundo que yo no aguanto más, me bajo. Todo el mundo está harto, empezando por Sócrates, y se quiere ir a otro sitio. Y eso es el movimiento de la represión. El eterno retorno y el símbolo de Dionisos en Nietzsche es el no hay otro sitio. Y es más, no lo quiero. Afirmo que da vueltas infernalmente. Es el símbolo del infierno. Es que está todos los horrores de la vida que brum, y vuelven, y vuelven, y vuelven. Y además digo que sí, ciertamente, no como yo, como otro, porque me transforma. Cada vez que digo que sí, soy otro, eso es cierto. Pero la transmigración de las almas, aparte que el concepto de alma implica la autoidentidad, el concepto de transmigración, el concepto órfico, es el concepto de salvarse, es la idea de la salvación, que es la de todas las culturas. La egipcia, la hindú habría mucho que hablar. El budismo sí. La que dice Nietzsche de los Vedanta habría mucho que hablar. Y luego el judeocristianismo con la idea, la justificación moral de la existencia, es decir, hay que pagar una prenda para salvarse y purificarse, ¿no? Entonces, la idea de Nietzsche de Dionisos, lo que él descubre es el decir sí a la vida, y la cumbre de la contemplación, para Nietzsche es darse cuenta de que las cosas como son como tienen que ser. Es la idea de Heráclito, de los estoicos, todo como es como tiene que ser, lo mejor. Es una especie de cosmodicea que viene de Heráclito y del Heráclito dionisíaco, porque Heráclito desarrolla a Anaximandro purgándole de elementos órficos. O sea, lo que hace Heráclito es dar un desarrollo sistemático a la sentencia de Anaximandro, depurándola del elemento órfico que tiene tan fuerte Anaximandro, y que va a contagiar a todo el resto de la filosofía, Pitágoras, como decía Platón, y que va a llegar hasta Plotino y todo esto, ¿no?
Pero bueno, es un poco lo que quería decir. Por otra parte, Orfeo humaniza la naturaleza. Dionisos naturaliza al hombre. El movimiento nietzscheano es naturalizar, retrotraer el hombre a la naturaleza, mientras que Orfeo encanta, pacifica y humaniza a la naturaleza, a los animales, que es el movimiento justo contrario. El gran enemigo de Nietzsche era identificar, como hacían los románticos, a Dionisos con Cristo. Y esa identificación de Dionisos con Cristo es la idea de un Dionisos moral, que sería un poco el Dionisos órfico. Y ya para terminar el rollo que os estoy calzando, cuando Nietzsche recurre a la física para apoyar el eterno retorno, yo no lo veo tanto como que él era un materialista, porque también escribe cosas como, por ejemplo, el estúpido materialismo, y hace, en fin, juega con todo eso, pero por otro lado decía Ortega decía, bueno, es que la física no es más que una forma de poesía, ¿no? La física también es poesía. Entonces, bueno, yo la versión, lo que acabas de leer, del eterno retorno, que sería supuestamente su versión científica, ese texto lo veo tan poético como cualquier otro, ¿no? Ya. Me ha dejado absolutamente desolada, porque claro, si esta conferencia pretende cristianizar a Nietzsche, ¿alguien tiene una pistola por aquí? Porque yo aprovecho y me suicido. Todo lo contrario. Imposible entender que el hecho de que Orfeo no aparezca, precisamente porque sería la exigencia de ponerse en la onda del romanticismo que quiere cristianizar y remitologizar hacia la religión cristiana toda esa herencia que es la herencia clásica, precisamente por eso huye del orfismo, huye de la figura de Orfeo, una figura que le serviría maravillosamente para hablar de la poesía, que es la figura poética por excelencia en la historia, sí, en la historia del pensamiento. Porque yo no he interpretado que tú pretendas con esto cristianizar a Nietzsche. Digo que sería una manera digamos, el reivindicar el Dioniso sórfico. el decirle a Nietzsche, mire usted, lo que dice usted de Dioniso se lo ha inventado, porque Dionisos y Orfeo está entrelazado, viene a ser lo mismo. Esa sería una manera de tocarle la fibra moral. Pero yo no digo que eso lo hayas querido hacer tú. Has mostrado la otra cara de la moneda. Exacto. Mi pretensión era mostrar hasta qué punto la figura de Dionisos, la figura de Apolo y la figura de Orfeo son tan sumamente complejas en la herencia cultural que Nietzsche conoce directamente a partir de los fragmentos que él maneja, que esas figuras, cuando le sirven para establecer su idea de lo que es la vida, esa existencia inocente, esa existencia que no se justifica ni por la falta, ni por el pecado, ni por nada que se le parezca, cuando le sirve para eso, Dionisos vale. Pero esa otra cara del dionisismo, que es la del Dioniso sórfico, tiene que negarla y tiene que rechazarla, porque precisamente lo que no quiere es, de ninguna manera, renunciar a eso que tú has señalado perfectísimamente, que es decir, no hay más cera que la que arde, lo que tenemos ante los ojos. Y eso que tenemos ante los ojos, muy bien, no es puro materialismo. Hay un fragmento que dice, ahora podemos reivindicar la finura de nuestros sentidos, y con ello expresar la grandeza de nuestro espíritu gracias a ellos. Es decir, espiritualización y sensualidad no van disociadas en un ser humano. Por lo tanto, ¿qué hace María Zambrano? Ya María Zambrano cristianiza a Nietzsche. En este caso, lo único que suena raro para el lector, o por lo menos a mí me suena raro, es que reivindicando la faceta poetizante del pensamiento y de la vida, cuando hablamos de poetizante, la faceta creadora, la poiesis originaria, reivindicando eso, Orfeo no aparezca más que lo que los modernos llaman la tachadura del nombre propio, o sea, una tachadura que quita la palabra represión, quita la vinculación con el psicoanálisis, tacha ese nombre, porque ese nombre es el que me duele. Si lo pongo, inicio
una senda de interpretaciones que no son las que me interesa que se establezcan. Y por lo tanto, la anulo. Y no cito a Orfeo para nada, o lo menos posible. Y cito y reivindico a ese Dioniso que se inventa, no que se inventa porque no exista, sino porque está sin configurar en Homero y en Hesíodo. No porque se lo invente solo, sino que lo va configurando después la historia. Y en cuanto al tema de la transmigración, ese colega, que es Francisco José Ramos, que estuvimos hablando de la conferencia muy intensamente, me hablaba de que los últimos fragmentos póstumos, ya muy tardíos, Nietzsche reivindica la filosofía no del Vedanta ni del hinduismo, sino del budismo. Yo no lo he incorporado porque tengo que volver sobre esos fragmentos y verlo. La del budismo, porque efectivamente en el budismo no hay alma. No puede transmigrar el alma porque no existe el alma. Y por lo tanto, lo que sí aparece es en ese orfismo sí está la idea de una posible existencia posterior de una cierta individualidad. La noción de psique entre los griegos también es muy complicada, ¿no? Y bueno, de una cierta individualidad que se vería reducida después a la individualidad, la noción de avatar es la noción de aquello en quien encarna el espíritu, llamándolo en sentido amplio, no alma concreta, sino el espíritu concreto del individuo, que ya no es individuo y que se desindividualiza, individualizándose en el cerdo, en el ratón o en lo que sea. Por ahí es por donde yo quería establecer de qué manera Nietzsche huye de Orfeo, porque aceptar a Orfeo sería cristianizarse. Claro, eso es lo que he querido decir yo también, lo que he querido subrayar. Al hilo de lo que tú decías, se me ha ocurrido lo de María Zambrano, que es justo ese el punto, ¿no? El punto de Hölderlin, cuando quiere acercar la figura de eso, que es verdad la cosa de... Bueno, y de Schelling, yo lo he traído para no citar mucho, pero en Schelling hay un texto en la nueva mitología, un texto que es el eterno retorno exacto a partir de la idea de Dioniso. Es Dioniso en esas tres fases, que es el Dioniso originario, el Dioniso humano y el Dioniso resucitado, que vuelven creando un círculo. Es un texto, no lo he traído, lo lamento, pero es Schelling. Y por lo tanto, él está pensando los pensamientos anteriores, pero desde una perspectiva en la que, por una parte, no es un Dioniso y Cristo identificados, sino Dioniso contra el crucificado. Bueno, vamos a ver quién quiere intervenir.